Buenas tardes, ¿cómo les va? Ya me estoy conectando. A ver si los puedo poner por acá. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Frías y granizadas tardes. ¿Por sus barrios también granizó? Acá por mi casa sí. Bueno, ¿cómo les va? Qué lindo sería que estén ahí, que uno pudiera conversar. Ya va a llegar el momento, espero. Recién estaba entrando al Face y viendo algunas preguntas de las que me dejaron por allí. Ahora vamos a tratar de responderlas. Pero mientras quería abrir los PowerPoint para poder conversar. Bien, veo que se están conectando por allí. Muy bien. Ahí estamos. Bien. Ya lo vamos a puentear esto. Bien. Esto ya está. Y vamos a abrir el otro. Ya estoy, chicos, un segundito, recién cierro el consultorio, así que... Bien. Y por último, tengo entendido que también me dejaron unas preguntas en el que quería abrir ahora. Ya casi estoy con ustedes y ha sido un día muy intenso para mí. Por eso no tuve tiempo de mirar esto. Ok. Bien, acá hay una pregunta en el Drive. Muy bien, ahora sí. Bueno, muy bien. Sistema digestivo es algo que entiendo que es muy fácil estar leyendo y pensar en la digestión que todos tenemos, ¿no?
Entonces cuando leemos y decís, sí, a mí me pasa eso. Ah, no, mirá, ahí dice una cosa y a mí no me pasa. Es muy común que cuando uno lee sobre el sistema digestivo, se siente muy interpelado. Ay, yo tengo gases, ay, yo tengo eructos, yo muevo de vientre 2 veces por semana, yo muevo de vientre 2 veces por día. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo anormal? ¿No? Creo que a todos nos pasa. Y también tenemos muchas referencias cercanas de, mi mamá tiene divertículos, mi hermano tuvo un cálculo en la vesícula. Entonces, patología digestiva también tenemos mucha. Así que podemos hablar bastante de este tema. Pero me gustaría que antes de seguir adelante con preguntas, entendamos bien cómo funciona el sistema digestivo normal. Y después, ahí tratemos de entender qué ocurre cuando no está bien. Si no entiendo bien cómo funciona sano, menos voy a entender cómo funciona enfermo. ¿Sí? Así que metámonos de lleno ahora en el proceso de la digestión, en el proceso fisiológico de la digestión, para luego, sí, después tratar de entender las enfermedades, ¿sí? Veo que hay apenas 16 personas conectadas en este momento. Me pregunto si tendrán dificultades en la conexión o si tendrán, no estarán disponibles. Esto es una preocupación que tengo con ustedes. Bueno, veamos a ver qué sale. De todas formas queda grabada y queda ahí, en el Facebook. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso anatómico para entender este proceso, ¿no? Ayer nos quedamos, yo quería mostrar esta imagen, pero la conversación se fue por otro lado. Cuando nosotros entendemos que la digestión comienza en la boca, con la masticación, y esa masticación lo que comienza es triturando los alimentos, mezclándolos con saliva. Esa saliva también comienza la digestión de algunos nutrientes, como los hidratos de carbono. Pero, ese alimento, ese bolo alimenticio, es deglutido, pasa por la faringe, por el esófago, llega al estómago. En el estómago comienza el primer mezclado con ácido clorhídrico y enzimas, digamos que son solamente para digerir proteínas. Hay una pregunta sobre eso, ahora la vamos a contestar. Y luego ese alimento mezclado con con ese ácido clorhídrico y con esas enzimas pasa a la siguiente estación, que es el duodeno. Y ahí se va a mezclar con varias cosas. Por eso esta imagen es la que quiero que destaquemos ahora. Y luego de ahí sí nos vamos a meter de lleno en la digestión. Voy a dar vuelta la camarita. Ahí está. Pero me voy a poner un poquito más lejos. Esta imagen ustedes la tienen en el libro y por eso me pareció interesante que la rescatáramos. A ver si lo pongo más. Ahí va. A ver si la puedo levantar ahí un poquito. Yo dejo los comentarios abiertos para que ustedes me vayan diciendo se ve bien, no se ve bien. Así me voy haciendo un poco la idea de que por ahí yo lo veo bien y ustedes no. Entonces lo voy dejando por allí en consideración. Bien, entonces vamos a repasar un poquito esta anatomía, ¿no? Aquí vemos al diafragma, este músculo plano que separa tórax de abdomen, ¿sí?
Allí está el hígado, este órgano macizo, gran órgano macizo, el segundo más grande de todo el organismo, habíamos dicho ayer. Fíjense que hay una prolongación de serosa que se llama ligamento falciforme. Ese ligamento falciforme o el ligamento suspensorio del hígado verdaderamente lo tiene sostenido y en su lugar, dado su peso, ¿sí? Esta estructura, el ligamento falciforme o ligamento suspensorio, fija al hígado en la región del abdomen que se conoce como hipocondrio derecho. Ahí me dicen, se ve bien, profe. Bueno, muy bien, me alegra. La vesícula biliar, que se encuentra apenas asomando por debajo del hígado, en realidad es un órgano que se encuentra debajo del hígado, ¿sí? Como yo hago con mi mano así, como por debajo de este lóbulo, que es el lóbulo derecho hepático. En el dibujo aparece dibujada, pero simplemente para recordarnos cuál es su situación. Cuando el cirujano abre el abdomen, se encuentra con el hígado y apenas la vesícula asomando por debajo del hígado. Esta vesícula es un reservorio de bilis. El hígado, a lo largo de todo el día, fabrica bilis. Esta bilis es almacenada en la vesícula biliar. Durante todo el día la bilis desde los canalículos hepáticos viene por el conducto hepático común, acá está en inglés, pero ustedes lo tienen en el libro, conducto hepático común, y de aquí penetra la bilis por el conducto cístico y se almacena en la vesícula. Hasta que yo haga una comida grasa. Y entonces la vesícula se exprima y expulse su contenido. ¿Por dónde lo va a conducir a la bilis? Por este conducto llamado conducto biliar común, más conocido como duodeno. Este conducto hepático común, conducto biliar común, transita por detrás de todos estos órganos que ahora los vamos a nombrar bien y desemboca en esta región que se conoce como papila de Vater. Vater con B corta. La papila de Vater es un ensanchamiento del colédoco o conducto biliar común. Y no es más que un sitio de confluencia, es decir, donde también se encuentra con otro conducto. Fíjense, en este caso, el conducto biliar común o colédoco se une con este otro conducto, que es el conducto pancreático o conducto de Wirsung. Wirsung con doble B. Entonces, el colédoco y el Wirsung desembocan juntos en la papila de Vater. Vamos a revisar un poquito la anatomía entonces de estos órganos. Aquí vemos una sección, un corte, aquí también vemos una sección y un corte, y aquí una sección longitudinal que nos muestra el interior del tubo. Si viéramos esta sección hacia dónde continúa, continúa hacia el estómago. Así que si el estómago estuviera en esta región, lo que estamos viendo aquí es el duodeno, que tiene 4 porciones. Esta, que parece un codito, muy cortita, es la primera porción del duodeno, también llamada bulbo duodenal. Esta es la segunda porción del duodeno, donde desemboca la ampolla de Vater. Esta
porción más horizontal se considera la tercera porción del duodeno. Y por último, la cuarta porción del duodeno o ángulo, fíjense que aquí hace un ángulo de Tietze. Tietze. T-I-E-T-Z-E. Tietze. Este ángulo de Tietze determina el sitio donde la cuarta porción del duodeno se transforma en yeyuno. ¿Sí? Sofi pregunta, ¿se les corta o es a mí? Capaz que es mi internet. Capaz con Z, Sofi. Perdón, pero no puedo ver una falta de ortografía. Siempre pienso en que ustedes van a escribir reports de enfermería que son documentos, así que capaz se escribe con Z. Rocío Belén dice, es tu internet, anda muy bien. Bueno, espero que me digan si todos tienen alguna dificultad o no, y si yo lo puedo cambiar, no sé. Entonces, repito. El estómago se continúa con el duodeno. El duodeno es esta estructura del tubo digestivo en la cual reconocemos 4 porciones. La primera porción, o bulbo duodenal. La segunda porción, donde desemboca el colédoco con el wirsum, conocido como papila de Vater. La tercera porción horizontal y la cuarta porción ascendente, donde se forma un ángulo con el yeyuno, el ángulo de Tietze. No importa el nombre propio, sepamos que a partir de la cuarta porción ascendente del duodeno nos continuamos en una estructura que va a ser puramente de absorción, el yeyuno. Bien, pero fíjense que el duodeno le fabrica al páncreas un marco duodenal. Un marco, como un puño en una letra C, ¿no? Como si el duodeno fuera una letra C y el páncreas fuera un puño. No sé si se entiende. Es que el duodeno va a rodear la cabeza del páncreas, dejando libre la cola del páncreas. Estas son las dos regiones que determinamos. Sofi dice perdón, no, es simplemente para destacar. Cabeza y cola de páncreas. Cabeza y cola de páncreas. La cabeza está adherida a los planos profundos y rodeada, enmarcada por el duodeno, ¿sí? Esto significa que aquí hay un interés muy grande de que lo que fabrique el páncreas se vuelque acá. Si no, no estaría tan cercano, ¿no? Si no, no estaría tan cercano. Bien, este es el sitio de enclave donde encontramos estas estructuras, ¿no? Hígado, vesícula, duodeno, páncreas. Es el sitio donde van a ocurrir los últimos y más importantes pasos de la digestión. Por eso estoy haciendo hincapié en esta anatomía. ¿Sí? Inclusive todas estas estructuras son reactivas a estímulos olfatorios. ¿Sí? Cuando yo he visto endoscopías, ya vamos a aprender sobre endoscopías, les voy a mostrar algunas imágenes de endoscopías que me parece muy interesante de saber. Cuando uno ve una endoscopía, muchas veces vemos a los gastroenterólogos que hacen pruebas, ¿no? Por ejemplo, le acercan al paciente a la nariz un pedazo de chocolate o una tostada con manteca. Y mientras miran y ven cómo la vesícula se contrae, es algo increíble. La vesícula, ante el estímulo olfativo de la manteca, dice, bueno, esta chica se va a comer el pan con manteca, más vale que yo llene el duodeno de bilis. Porque ¿qué es la bilis? Y es
una sustancia que va a actuar emulsionando las grasas, disgregándolas, rompiendo las uniones de sus moléculas. Yo le digo el SIF antigrasa. La bilis se precisa para eso, para la digestión de las grasas, particularmente de las grasas, ¿sí? El páncreas aporta gran cantidad de enzimas, ahora vamos a conocer algunas de ellas, pero son las enzimas que van a fabricar, que van a transformar en sus pasos finales a los alimentos. Bien, vamos a salir por ahora de esta imagen y vamos a ir... Ay, necesito el... Tengo que correr esto porque necesito el mouse. Permiso, ¿eh? A ver, esta imagen la vamos a dejar por aquí y vamos a buscar la otra que tengo preparada. Eco. Bien. Vamos a empezar entonces por esta imagen. A ver si la puedo... Me retiro un poquito porque las letras son muy... Este esquemita, a ver si lo puedo retroceder un poquito ahí. Ahí creo que lo podríamos estar viendo casi todo. Voy a retirar un poquito más. En este esquema inicial podemos entender a grandes rasgos lo que ocurre en el proceso digestivo. Observen, ya lo hemos dicho varias veces, pero no nos vamos a cansar de repetirlo. En la boca se forma el bolo alimenticio y este bolo alimenticio, al mezclarse con la saliva, tiene que descender a través de la faringe y del esófago hacia el estómago. ¿Sí? Primer paso es una acción mecánica, exclusivamente mecánica, la que ocurre entre la boca y el estómago. Es decir, romper, transformar el alimento en trozos más pequeños y ser conducidos hacia el estómago. Punto. No hay mucho más que agregar. Ya hablamos de la saliva y las enzimas de la saliva. Pero al llegar al estómago, este es el segundo paso del proceso, esos alimentos se tienen que mezclar con el ácido clorhídrico y las enzimas que fabrica la pared, la mucosa del estómago. Y entonces ese alimento ya intervenido con ácido clorhídrico y con enzimas se denomina quimo. ¿Lo leen? El quimo. El quimo entonces es el bolo alimenticio ya mezclado con los jugos gástricos. Bien, a este proceso, digamos, ya no es una acción solamente mecánica, sino que ya empieza la acción fisiológica a trabajar en la transformación de los alimentos, ¿sí? Pero esa transformación será total y final cuando el alimento entre en la primera porción del intestino delgado. El tercer paso, el intestino delgado. Y va a ser concretamente el duodeno. En esta imagen que vimos recién es donde el quimo con las enzimas pancreáticas, con la bilis y con las enzimas de la pared intestinal también, forman el denominado quilo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el quilo? Es el quimo al que se le han añadido los componentes de las dos glándulas anexas, páncreas e hígado, bilis y jugo pancreático, bueno, también los jugos intestinales. Finalmente, ya cuando los alimentos han sido reducidos a sus porciones más pequeñas, entonces allí comienza la absorción de nutrientes.
¿Dónde ocurre? En la pared del yeyuno ilion, en las vellosidades, estas estructuras que son plegamientos de la mucosa intestinal, y donde los nutrientes tienen que entrar a la circulación capilar. ¿Sí? Por último, los desechos, lo que no se va a absorber a nivel de intestino delgado, pasa a intestino grueso, que se va a encargar el intestino grueso de absorber agua y reducir esa materia fecal líquida, que es como queda al final del intestino delgado, en unas formadas, compactas, pastosas, como debería ser diariamente, de 1 a 2 deposiciones diarias de heces bien formadas y pastosas. Y acá resumí todo el proceso digestivo. ¿Sí? Y digo resumen porque tenemos que profundizar un poco más sobre esta imagen. Ah, parece complicado, pero no lo es tal. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Bien, quiero creer que bien. Este cuadrito, bueno, yo ahora sí se los voy a subir, este PowerPoint para que lo tengan para terminar de digerirlo, justamente, porque esta imagen no la tienen en el libro y es una imagen que a mí me parece fantástica como resumen de todo lo que hemos dicho y de lo que ustedes han leído. A ver si me puedo acercar. Ustedes ven que el cuadro es mucho más amplio, sin embargo yo me voy a ir acercando para que lo podamos leer en cierta forma juntos. Me voy a ir acercando a cada sección. Observemos que en el margen superior izquierdo tenemos la palabra digestión, la palabra boca, y de la boca hablamos de una digestión mecánica, la masticación, la rotura de los alimentos en trozos pequeños, y también de una acción química, que es la acción de la ptialina, esta enzima que actúa sobre los hidratos de carbono, concretamente sobre el almidón. Empieza a transformar el almidón en un carbohidrato menos complejo, que es la maltosa. Entonces, para la boca hablamos de una digestión mecánica y de una digestión química. La mecánica es la rotura en trozos pequeños de los alimentos. La química es la acción que le agregan las glándulas salivares al fabricar ptialina, que empieza con la transformación del almidón. Muy bien. Habíamos dicho que los alimentos de la boca son conducidos por el esófago hacia el estómago, atravesando el cardias o esfínter esofágico inferior. Detengámonos un momentito en el esófago. Sabemos que el esófago simplemente es una acción mecánica. No interfiere ni en la digestión ni en la absorción de nutrientes. En el esófago solo se conducen los alimentos desde la boca hasta el estómago. Y eso lo puede hacer el esófago gracias a los movimientos peristálticos. ¿Qué es el peristaltismo? Es una coordinación de movimientos propulsivos, es decir, que cuando se contrae el músculo en forma coordinada, el alimento o líquido avanza desde la boca hacia el estómago, ¿sí? Y esa es la única dirección que sigue el peristaltismo esofágico. Bien, y finalmente del esófago llegamos al estómago. Fíjense que dice que en el estómago se absorben agua, alcohol y sales minerales. Qué importante esto, ¿no? Porque sobre todo cuando tratamos de relacionar aquellas frases, ¿no? De no tomes alcohol con el estómago vacío. ¿Qué significa eso? Significa que
la absorción del alcohol, si en el estómago no hay otro tipo de alimento, va a ser absoluta y rápida. Diferente si hay alimentos presentes en el estómago. Disculpen el pulso. Veo que se mueve. Trato de mantener el bracito quieto, pero no es fácil. Entonces, sepan que si en el estómago no hay ningún alimento donde la absorción donde se permita la absorción directa del alcohol, que se absorbe a nivel del estómago, entonces rápidamente el alcohol va a actuar en el sistema nervioso, que es donde puede producir sus mayores efectos, ¿no? Los primeros efectos de euforia, los segundos efectos de depresión del sistema, excitación, coma, muerte. Bien, entonces es en el estómago donde se absorbe agua, alcohol y sales minerales. Esto también es muy importante, sobre todo cuando estamos tratando de rehidratar a un paciente por vía oral. Ustedes habrán oído hablar de las sales de rehidratación. Las sales de rehidratación son exactamente compuestos de sodio, potasio, magnesio, que se utilizan para reponer las pérdidas, por ejemplo, que una persona ha tenido durante un episodio de vómitos o de diarreas profusas. A mí me gusta mucho usar Gatorade o 7-Up sin gas porque son idénticos. No Sprite, no otras marcas, ¿eh? La marca 7-Up o la marca Gatorade son bebidas que son isotónicas, es decir, que tienen una cantidad exacta para el plasma de sal y de iones en general, magnesio, manganeso, cloruros, en fin. Sepamos entonces que el estómago es el sitio de absorción de las sales minerales. Y cuando tengamos diarrea o vómitos, nada mejor que consumir bebidas isotónicas. A la 7-Up, que es idéntica a la Gatorade, y es mucho más económica, por supuesto. Simplemente hay que sacarle el gas, para que uno, si está nauseoso, no tenga sensación de además tener el estómago distendido. Pero en cuanto a su composición, Gatorade y 7-Up son idénticas. Bien, nos vamos a ir entonces a esta parte del estómago. Yo quiero que vean todas estas palabras que vamos a leer. Dijimos que el bolo alimenticio llegaba a través del esófago al estómago y ese bolo alimenticio se tiene que unir con los jugos gástricos, concretamente la gastrina, más el ácido clorhídrico, que sabemos que destruye microbios, microorganismos, y también se le unen enzimas, concretamente un proenzima, que es el pepsinógeno, que se transforma en pepsina, enzima digestiva de las proteínas, exclusivamente de las proteínas. ¿Qué hace la pepsina? Deshace proteínas, a ver si hace foco, ahí. Deshace proteínas en péptidos. Es decir, ¿se acuerdan cuando ayer hablábamos de que las proteínas eran yo había dado el ejemplo, ¿no?, de una pulserita de 20 cuentitas de colores todos diferentes? Bueno, imagínense que esta proteína completa de 20 aminoácidos esenciales es destruida en péptidos o aminoácidos, que son sinónimos. ¿Qué significa? Que se rompieron todas las uniones entre ellas. Yo tengo todas las cuentitas para armar la pulsera. No tengo la pulsera, pero tengo las cuentitas todas. Los 20 aminoácidos o péptidos esenciales. ¿Qué ocurre en el paciente que quiere ser vegano, que no quiere comer proteína animal? Bueno, tiene que obtener estos péptidos de su alimentación. Como dijimos, la soja tiene los 20 péptidos esenciales. Todo este proceso en el paciente que come soja no se da.
no necesita transformar pepsinógeno en pepsina gracias a la acción del ácido clorhídrico sobre las enzimas y los jugos gástricos, ¿no? Entonces, repito lo que ocurre en el estómago. Es una digestión fundamentalmente química, ¿sí? Además de mecánica, porque mecánica también es importante porque recuerden lo que les dije ayer, el estómago es un lavarropas, mueve el alimento, lo mezcla permanentemente. Y entonces podemos decir que este bolo alimenticio mezclado con los jugos gástricos, con el clorhídrico y con la acción de la pepsina, que tiene su precursor, el pepsinógeno, logran formar este proceso que se denomina quimo. El quimo es ese bolo alimenticio transformado por la acción de los jugos gástricos. Por eso digo que la digestión en el estómago es solo de proteínas. Solo proteínas se digieren en el estómago. Próximo paso. Del estómago, los alimentos van a atravesar el píloro para llegar al intestino delgado, concretamente al duodeno. ¿Sí? Observen que en el intestino delgado lo que voy a hacer es finalmente digerir los macronutrientes. El duodeno, este órgano que rodea la cabeza pancreática como una letra C, y más precisamente la segunda porción del duodeno, son el enclave para que finalice el proceso digestivo. Fíjense, la secretina, fabricada por la pared duodenal, estimula la presencia de enzimas pancreáticas. Enzimas pancreáticas que van a ser volcadas en el duodeno a través del conducto de Wirsum, que recién lo vimos, ¿sí? Y ese conducto de Wirsum junto con el colédoco forman la ampolla de Vater. ¿Qué hacen las enzimas pancreáticas? Hay un montón de enzimas. Las que se encargan de las proteínas, de transformar proteínas en aminoácidos, son la tripsina y la quimotripsina. La amilasa tiene que digerir el almidón. Entonces, esta se encarga de hidrato de carbono. Hay muchas más, ayer les nombré algunas. Amilasas, disacaridasas, lactasas. Son todas enzimas para digerir diferentes tipos de hidratos de carbono. En este caso, la amilasa transforma el almidón en monosacáridos. ¿Qué son los monosacáridos? Y complejos sencillos de... Ninguna molécula compleja puede absorberse. Todas las moléculas tienen que llegar a su más pequeña expresión. Por último, el páncreas, además de enzimas para digerir proteínas, enzimas para digerir hidrato de carbono, también tiene enzimas para digerir grasas. La lipasa, entonces, es una enzima que digiere las grasas. En este caso, transformar la grasa en ácidos grasos y glicerina. ¿Sí? Las enzimas pancreáticas más los jugos gástricos que venían en el quimo, más las secreciones de bilis del hígado, transforman ese quimo en quilo. ¿Vamos bien hasta ahí? Yo voy a saltear un poquito este final para llegar a una conclusión, que la tengo acá. Esto es lo que yo preciso. Yo necesito a nivel intestinal absorber glucosa, absorber glicerina y ácidos grasos y absorber aminoácidos. Esto es lo que yo preciso.
hidratos de carbono sencillos, ácidos grasos sencillos, aminoácidos muy sencillos. ¿Cómo se logra esto? Bueno, con la acción de las enzimas pancreáticas que les nombré. El almidón, que es un hidrato de carbono complejo o también llamado polisacárido, por acción de la amilasa se transforma en glucosa. Fíjense, una cadena, porque el almidón no es más que una cadena de complejos simples de glucosa. ¿Sí? Las grasas, por acción de la lipasa pancreática, van a romper esta unión y van a quedar en dos porciones muy sencillas, que son los ácidos grasos esenciales y la glicerina. Por último, las proteínas. Me encanta este dibujito que me hace acordar a la pulserita con cuentitas de colores todas diferentes. Las proteínas, entonces, por acción de proteasas pancreáticas, van a transformarse todas sueltas en aminoácidos sencillos. ¿Se entiende hasta ahí? Almidón, grasa, proteína. Almidón en glucosa. Grasa en ácidos grasos y glicerina. Proteínas en aminoácidos. Este es el objetivo final. Que todos nuestros alimentos terminen acá. Porque así es como se pueden absorber. ¿Sí? Si yo me como un trozo de carne en este momento, esa carne tiene que transformarse en esto, en aminoácidos simples. ¿Sí? Si yo me como un medallón de soja, los aminoácidos ya van a estar así, sueltos, sin uniones como las proteínas propiamente dichas. Entonces, por eso decimos que la soja tiene proteína, tiene aminoácidos. Proteína como tal no la tiene unida. La tiene suelta y así se puede absorber muy fácilmente, claro. Mi abuela diría, pero es de una digestión muy fácil. Y sí, se ahorra un paso metabólico. No va a haber proteasas para este proceso digestivo. ¿Sí? Vamos a volver a la imagen anterior. En el yeyuno, entonces, a ver, voy a correr un cachito los comentarios, así yo también veo bien. En el yeyuno, este kilo tiene que ser expuesto a las vellosidades intestinales para que los nutrientes pasen a la sangre, ¿sí? Y lleguen al hígado por la circulación de la vena porta, y el hígado, bueno, después dirá hacia dónde van esos nutrientes recién absorbidos. En el ilion, que son los últimos 20 centímetros del intestino delgado, ocurre la absorción de... cuando toco con el teléfono se me va la imagen. Acá. En el ilion entonces tenemos la absorción de la vitamina B12, fundamental para formar glóbulos rojos, en presencia de sales biliares. ¿Qué pasa con la vitamina B12 y el ilion? Ese es un sitio exclusivo de absorción de B12. Por lo tanto, cuando los pacientes tienen alguna enfermedad del ilion, van a tener déficit de vitamina B12. Pero acá entra en juego otra proteína que se llama factor intrínseco. El factor intrínseco es fabricado por la pared del estómago. Y si no tenemos factor intrínseco, no se absorbe la vitamina B12 presente en los alimentos. Por eso es tan importante cuando un paciente está por darse su alta en la internación, uno tiene que chequear
cuál es su estado nutricional y si va a poder tener absorción de nutrientes. Porque entonces uno, si entiende que el paciente está atravesando por un problema digestivo, lo suplementa. A mí me gusta suplementar a mis pacientes con vitaminas, sobre todo cuando están convalecientes de alguna enfermedad. ¿Mm? Al revés, en los pacientes alcohólicos, definitivamente muy alcohólicos, tienen una anemia muy seria por falta de vitamina B12. Voy a decir, ¿por qué? Si nosotros vemos que come, ¿por qué la gastritis atrófica que tiene el paciente alcohólico hace que no se fabrique factor intrínseco? Y entonces todos los alimentos que tengan hierro, si no tienen factor intrínseco, no se absorben a nivel del ilion. Así que recuerden, el ilion, que es la tercera y última porción del... es el encargado, el ilion, de absorber a la vitamina B12 junto con su cofactor, el factor intrínseco. ¿Qué sucede en el intestino grueso? Bueno, lo que decíamos hoy, el intestino grueso tiene que absorberle agua a los alimentos, a ese kilo líquido, ¿sí? Que de líquido pasa a sólido, ¿sí? Hay otras vitaminas, como las vitaminas del grupo K y del grupo B, que tienen también un sitio preponderante en esta digestión final. Y es muy importante la presencia de bacterias saludables en el intestino que regulen el crecimiento de estas otras. Como por ejemplo, que aquí lo ven en la imagen, la síntesis de vitamina K y, bueno, la acción de un estómago sano, factor intrínseco, ilion sano, y también la de un intestino sano, sobre todo las primeras porciones, que son las encargadas de absorber estos nutrientes. Bien, dijimos entonces que el intestino grueso absorbe agua del kilo, lo pasa sólido, la síntesis de la vitamina K, la flora intestinal. El rol de la flora intestinal me parece muy importante. Eso también me gustaría aclararlo ahora un poquito. La presencia de fibra en la alimentación le da una preponderancia a un buen ritmo intestinal, ¿no? Y por último, bueno, en el recto llano, la eliminación de heces. Bueno, llevo hablando un buen rato, me gustaría ir un poquito al vivo. Yo no quiero hacer este vivo muy largo porque me parece que puede ser agotador para ustedes también. Entendamos esto, voy a poner los comentarios otra vez, pero el proceso digestivo tiene que darse en el exterior, porque algo que entra por la boca y sale por el ano termina siendo externo, nunca atraviesa la sangre, salvo que sea un nutriente esencial. Así que cuando pensamos en esta sectorización que tiene el aparato digestivo, se nos ocurre pensar en una dieta ideal acorde a esto. ¿Yo podría mezclar carnes con hidratos de carbono? ¿Será saludable? Lo que se denominan dietas disociadas levantan este concepto. Yo me quiero comer un plato de pastas, pero no tiene que estar con carne. ¿Por qué? Porque el estómago, cuando reciba la carne, va a empezar a mezclarla con sus jugos gástricos. Pero si recibe fideos, el estómago no va a hacer todo ese proceso y directamente los va a pasar derecho al duodeno, porque ahí es donde está el páncreas con las enzimas que digieren hidratos de carbono. ¿Qué come el deportista el día del partido? Pastas. ¿Con carne? No. Solas.
¿por qué come pastas? ¿Por qué no se come un bifecito con un tomatito? Que eso es sano, dijera mi abuela. ¿Por qué la digestión más larga? Digerir proteínas en el estómago. El estómago estaría dando vueltas y mezclando ese bife y ese tomate que está crudo. En cambio, si yo me como un plato de ñoquis, por ejemplo, con una salsita de tomate nada más, el estómago lo mezcla rápidamente y dice, esto no es para mí, acá hay hidratos, no hay ninguna proteína, y pasa todo al duodeno. Por lo tanto, cuando el señor quiere ir a jugar el partido de fútbol, va a tener el estómago vacío. Se va a sentir mucho más aliviado para hacer deporte si ese alimento ya pasó el estómago y está duodeno, yeyuno, ilio. ¿Se entiende? Las dietas disociadas dan muy buenos resultados en cuanto a la capacidad de ver los resultados en lo absorbido, ¿no? Se absorben muy bien por separado las cosas y ningún proceso interfiere sobre el otro. ¿Se entiende? Yo puedo comer, por supuesto, carnes, pero preferentemente las tengo que comer de día. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando hablamos de reflujo? ¿De reflujo gastroesofágico? Bien, ahí tenemos una fuerte razón por la cual pensamos que la digestión larga y trabajosa, de mucha mezcla que hace el hígado, sería demasiado sintomática para una persona que tenga reflujo. Por eso invitamos a que la gente coma carne de día, no de noche. ¿Qué debería comer yo a la noche? Y debería comer un hidrato de carbono, unas pastas, un arroz, una polenta. O mejor aún, podría comer verduras cocidas, sin proteína. Las verduras cocidas hacen que lo mismo, el trabajo del estómago sea menor, un par de movimientos mezclando el alimento y pasa a duodeno. Aquí hay una pregunta. ¿Qué ocurre con pacientes a los que por enfermedades cancerosas se les extrae el estómago, parte del intestino, con este proceso en cuanto a la absorción de nutrientes y demás procesos? Y como te darás cuenta, se deteriora muchísimo el proceso digestivo. Tengo un paciente que me consulta por anemia luego de que le extrajeron prácticamente todo el estómago por un tumor de estómago. Pobre, porque él es deportista y quiere hacer deporte, hace atletismo. Y me parte el corazón porque no puedo hacer nada con él. Yo le doy inyecciones de hierro, eso no es el problema. El problema es que no tiene factor intrínseco que fabrica la pared del estómago para que se pueda absorber el hierro y la vitamina B12 en el ilion terminal. No hay nada que hacer. Le puedo transfundir sangre en el caso, digamos, que lo quiera recuperar un poco más, pero no puede vivir transfundiéndose sangre, ¿no? Así que, bueno, ahí tenemos un típico ejemplo de lo que es que falte un trozo del tubo digestivo. Azúcares. En las dietas disociadas, todo lo que sea hidrato de carbono se separa de las proteínas. Pero también separamos a los azúcares, ya sean las frutas y más que nada los dulces. Hoy por hoy las nutricionistas están sacando a la fruta del almuerzo y de la cena. Se utiliza la fruta como un tentempié. ¿Qué es eso? Bueno, comer una fruta a media mañana, a media tarde, después de la merienda, a la tardecita, pero nunca, nunca con otros alimentos. Comerla sola. Y uno se da cuenta cómo cambia el proceso digestivo, ¿eh? En apenas un par de días de estar comiendo así, como les digo, van a notar una liviandad, un alivio, un andar mucho más relajado. Ya son las 7:15. Este tema lo vamos a continuar
pero no me quiero olvidar de las preguntitas que me dejaron. Hubo una pregunta sobre las enzimas. Las enzimas son proteínas en su estructura. Y todas las proteínas tienen funciones. Las enzimas también son proteínas y entonces su función será, por ejemplo, la tripsina o la pepsina. Son enzimas. Enzimas que digieren a otras proteínas, sí. Sí, a proteínas de la alimentación. Pero las enzimas digestivas, esa es su función. Cambiar el proceso alimentario y transformándolo. Entonces, así como hay otras proteínas que son estructurales, y otras son de transporte, y otras son hormonales. Así que, bien, estas enzimas, las enzimas digestivas, son enzimas que transforman, además de hidratos de carbono y lípidos, también transforman a otras proteínas. ¿Sí? Bien. ¿Y qué más le tengo para decir de eso? Creo que nada más. Con respecto alguien me preguntó qué era una solución de continuidad. Una solución de continuidad es sencillamente un sector donde el tejido perdió continuidad. ¿Sí? Puede ser una herida, puede ser una úlcera, puede ser una laceración, es decir, un corte longitudinal a lo largo. Por ejemplo, cuando las personas se provocan el vómito, el esófago, que tiene musculatura longitudinal y circular, se lacera, se abre todo como si fueran ojales, ¿sí? Esas laceraciones esofágicas de dirección longitudinal también son soluciones de continuidad. Tener un agujero en la ropa es una solución de continuidad. Esa es una solución de continuidad. Un lugar donde se perdió la continuidad del tejido. Puede ser una úlcera en forma redondeada, puntiforme, puede ser en forma de laceración. Y había otra pregunta sobre los divertículos. Los divertículos son sitios donde el músculo de la pared intestinal, concretamente del colon o intestino grueso, ha dejado algún sitio abierto por donde se mete la mucosa. Es como si yo tuviera una tela, por ejemplo esto. Esta es la mucosa, ¿sí? Esta es, voy a sacar los comentarios a ver si lo pueden ver mejor. Esta es la mucosa, este es la pared intestinal y entonces si en la pared intestinal hay un agujero, la mucosa se mete, ¿sí? Y hace una bolsita, una especie de saco o bolsa, ¿sí? Esta es la mucosa, esta es la pared, ¿sí? Y la mucosa se mete por un orificio que le dejan las fibras musculares bastante estiradas. No es una enfermedad, es un signo de desgaste, sobre todo de envejecimiento de la pared intestinal. Y claro, están transitadas por bacterias, las bacterias del intestino, y si se tapa, ahora con la moda de las semillas, qué porquería esa moda de tanta semilla. No somos pájaros, no tenemos en el intestino ninguna enzima que rompa el salvado, la capa externa de las semillas. Como las ingerimos, las eliminamos. Sí, las virtudes de las semillas. Hay que morder cada semilla, una por una, para poder aprovechar sus aceites esenciales. Cosa que no me parece mal. Hay gente que dice, no, las hidrato. Y una semilla hidratada, en el mejor de los casos, va a salir una planta de ahí.
pero no se va a romper la semilla por estar hidratada, ¿sí? Lo que vemos es que la gente consumiendo semillas cada vez tenemos más casos de diverticulitis, es decir, cuando se inflama y se tapa un divertículo, que puede perforarse, y donde se perfora el intestino, se vuelca todo ese contenido de bacterias en la cavidad peritoneal y hacen una peritonitis. Peritonitis. ¿No? Así que no, chicos, tienen que... Si yo quiero utilizar semillas y sus virtudes, las tengo que moler y consumirlas molidas, nunca enteras. Lo único que van a lograr es inflamar o tapar un divertículo, ¿sí? Acá había más preguntas. Sí, Julia, me dejaste esta misma pregunta en el Classroom sobre bulimia y anorexia. Bueno, como te imaginarás, la persona que se provoca vómitos, en el caso de la bulimia o en el caso de la anorexia, que directamente no se alimenta, que tiene un trastorno por el cual el paciente, la paciente o el paciente se miran frente al espejo y se ven delgados cuando no lo están, y entonces ese trastorno de la percepción del propio cuerpo hace que tengan conductas de mucha restricción, ¿no? No como porque estoy gordo y me miro al espejo y me veo gordo, pero lo subís a la balanza y le calculás el índice de masa corporal y el señor no está gordo. Entonces, esa es la anorexia. Hoy por hoy no existe una diferenciación tan clara entre bulimia y anorexia. Hablamos de la bulimarexia, que es una mezcla de las dos, ¿no? No es raro de ver que la paciente o el paciente además de verse flaco, también se provoca vómitos y entonces todo termina redundando sobre lo mismo, que el paciente tiene actitudes restrictivas contra sí mismo. Así que la absorción de nutrientes va a estar determinada por lo que coma, y como lo que coma es tan poco, estos pacientes terminan gravemente desnutridos y pueden morir, por supuesto. La suplementación con vitaminas y minerales sí es correcta, pero lo que tenemos que lograr es que el paciente vuelva a alimentarse, ¿sí? Hay una frase que me encanta, que es que la mejor farmacia está en la verdulería. Ahí tenemos lo que les decía ayer, ¿no? De los colores. ¿Hicieron el ejercicio ese? A ver, yo hoy, ¿qué comí? Hoy comí, en el desayuno comí unas tostadas con queso blanco y comí mermelada de arándanos. Ya tengo la violeta. Listo. Al mediodía comí unos ravioles de verdura. O sea que tengo harinas, lo blanco del mundo vegetal, y tengo lo verde, porque eran ravioles de verdura, de acelga. O sea que ya ingerí violeta, ingerí blanco y ingerí verde. Y para hoy a la noche, ¿qué tengo que hacer? Algo rojo y algo naranja o amarillo, ¿sí? Bueno, probablemente hoy a la noche me pueda hacer una sopa de calabaza. Ahí tengo la naranja o amarillo, y la voy a acompañar con un tomate. Listo. Rojo, naranja, verde, blanco, violeta. ¿Sí? Hagan ese ejercicio que nunca se van a equivocar. Todos los nutrientes van a estar ahí. Para entender que son divertículos sería como una bolita de grasa. Digo así como para entender. No, no son bolitas de grasa. No. Son bolsitas. Bolsitas. Ya te voy a mostrar la semana que viene. Voy a darles un teórico sobre endoscopía. Y ahí les voy a mostrar los divertículos. Los vas a poder entender mejor. Yo las proceso a las semillas, dice, al igual que la lenteja y el choclo. Procesadas, sí, rotas. Ahí está muy bien. Tienen que quedar como un aceitito. ¿Sí? Las semillas rotas, bueno, vuelcan sus aceites esenciales, que son
son fantásticos. Niños, no quiero abusar más de esta clase, ya hemos hecho casi una hora de clase. Espero, ahora la voy a subir y el fin de semana les voy a dejar una clase para ir viendo en el Classroom, o sea, en Drive, ¿sí? Espero haber respondido sus preguntas y hagan siempre un borradorcito cuando están estudiando de preguntas porque me imagino que les debe pasar. Ay, viste, comí tomate y me pasó tal cosa. Ay, comí esto y me pasó tal otra. Hay muchas preguntas sobre digestión. Podemos hablar de celiaquía, podemos hablar de envejecimiento intestinal, el rol de la flora intestinal. Eso lo vamos a retomar la clase que viene, ¿sí? Me interesa sobre todo eso, el rol de la flora intestinal. ¿Y qué es eso del Actimel, por ejemplo? Se los dejo picando. Buen fin de semana, cuídense. Yo creo que ya el virus tiene una circulación comunitaria, chicos. Los últimos pacientes, ya, salvo los policías, después los demás no se sabe de dónde se contagian. Señal de que el virus está entre nosotros. No hay que asustarse, simplemente hay que lavarse las manos, no tocarse la cara. Me quiero restregar los ojos, me lavo las manos. Y no comparto mate. El distanciamiento social es fundamental. Eviten reuniones. Todas las reuniones que sean de amigos o de familia pueden perfectamente pasarse para dentro de unos meses. Nadie puede tener demasiada necesidad. Sí, a mí me encanta festejar cumpleaños, pero cuando yo me cuido, te cuido. Lo pienso así. Yo me cuido y cuando me cuido te estoy cuidando a vos, de que no te enfermes. Mírenlo así, cuídense. Hasta la próxima.